Vamos a continuar con este curso de ciencias planetarias. Nos estamos metiendo en un tema cada vez más complicado, que es el de interiores. Vamos a ver algunos conceptos fundamentales, pero este es un tema en el que por la dificultad en acceder al interior de los planetas es muy poco conocido, es el más desconocido de todos ellos. Podemos arrancar con algunas cuestiones básicas de mecánica, como por ejemplo el momento de inercia de una esfera. Vamos a suponer que en principio los planetas son esféricos, entonces vamos a ver cómo debería ser su momento de inercia, que va a depender de cómo está distribuida su masa en el interior. Entonces, esto es algo que se ve en los cursos de mecánica. Si phi es el ángulo de la latitud, como en las latitudes geográficas, vamos a considerar un anillo de ancho de phi, o sea que estamos imaginando un anillo en latitud. Todo a lo largo sería un paralelo, una cierta banda en un paralelo terrestre. Entonces, la masa contenida en ese anillo, que sería un paralelo terrestre, sería esto que está acá. Este sería el volumen del anillo. Acá tenemos el radio, que sería R coseno de latitud por 2pi. Entonces tenemos el perímetro del anillo, el ancho lineal del anillo en latitud y el ancho en profundidad. En consecuencia tenemos el volumen y acá la densidad. Entonces tenemos la masa del anillo. Todos los puntos del anillo están a la misma distancia del eje de rotación de la Tierra, o del eje que elegimos para calcular el momento de inercia. Entonces, todos ellos están a la misma distancia y entonces esa distancia es R coseno de phi. Entonces el momento de inercia, por definición, es la masa por la distancia al cuadrado, ¿no? A la distancia del eje. Este sería el momento de inercia del anillo. Si colocamos aquí la masa del anillo, entonces tendremos la expresión para el momento de inercia del anillo. E integrando en todas las latitudes y en todo R, desde el origen, desde el centro del planeta hasta el radio, entonces tenemos el famoso momento de inercia, que queda esto así, y sacamos todo para afuera, pero nos queda en función de la densidad. Necesitamos conocer la densidad. Y lo que ocurre en la realidad es al revés. Nosotros vamos a ver que tenemos alguna manera de inferir el momento de inercia del planeta, lo cual nos va a permitir sacar alguna información acerca de cómo está distribuida la masa del interior. Claro que, bueno, si no sabemos cómo es la densidad, podemos suponer en un principio que es uniforme. Entonces obtenemos este famoso resultado, que el momento de inercia de una esfera homogénea es 0.4 mr cuadrado. A eso se le llama coeficiente de inercia, a este valor. El cociente del momento dividido en mr cuadrado. Si es menor que 0.4, es porque la densidad crece hacia el centro, lo cual es bastante normal. En caso de que sea mayor, tenemos un planeta muy raro porque entonces es más denso en la parte externa que en la interna. Y asociado con esto puede ser que tengamos que usarlo, el momento angular rotacional de una esfera que rota con velocidad omega es I omega, y la energía cinética rotacional es un medio I omega cuadrado, donde omega es la velocidad angular en radianes por día o lo que sea. Un planeta también tiene una cierta energía potencial. Vamos a calcular la energía potencial. ¿Qué es esto de la energía potencial de un planeta? Es la energía debido a su propia existencia. O sea, él mismo tiene un campo gravitacional y eso genera una energía potencial. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, si tengo ganas de destruir el planeta, entonces esta es la energía que le tengo que dar al planeta para convertirlo en gas, para separar todos los átomos. Sin todas las partículas.
no estamos considerando la energía que hay entre las moléculas, sino únicamente hay una energía gravitacional. Es lo que se asume para la energía potencial, que todo el cuerpo existe por la gravedad. Y para eso, bueno, empezamos considerando la energía potencial de una cáscara. Una cierta cáscara de radio R, interior al planeta, y espesor dr. Esto es importante. La energía potencial de la cáscara, recuerden que es G por la masa, por la otra masa, dividido la distancia. Y la masa que interviene aquí es la masa debajo de la región que estoy considerando, la región interna. Porque esto se demuestra en mecánica clásica y también lo vamos a ver en dinámica orbital, que la masa que está por encima de la distancia R no aporta ni al potencial ni al campo gravitacional, siempre que estemos hablando de una esfera de densidad radial. Entonces, la energía potencial que sufre esta cáscara de superficie 4πr2 y de espesor de R y de densidad ρ de R, la energía potencial es generada por la masa que está debajo de esa cáscara, que es m de R. Entonces tenemos la energía potencial de una cáscara. Basta integrar de 0 a R para tener la energía potencial de todo el planeta. Pero claro, ocurre que esta m de R a su vez es una integral, porque es la integral de 4πr2 ρ de R, es la masa contenida en todo el radio, en toda la esfera de radio R chica, interior del planeta. Y en principio, justamente, la densidad no es constante, entonces necesito conocer esto, o sea que la ecuación es bastante complicada, ¿no? Pero bueno, una primera aproximación es suponer que la densidad es constante, antes que nada, y si la densidad es constante, bueno, la masa es fácil de calcular y esto también. Y obtenemos la famosa fórmula de la energía potencial de una esfera homogénea, que sería esta. Acá tenemos un ejercicio en donde se dice que bueno, el asteroide Ceres impacta la Tierra, aporta cierta energía, y esa energía se distribuye en la superficie del planeta y nos piden estimar la cáscara del planeta que se volatiliza. O sea, estamos suponiendo que la energía se distribuye uniformemente en toda la superficie del planeta y que se hunde, o sea, que afecta hacia una cierta profundidad de R y que toda esa energía, bueno, es igual, la energía que aporta Ceres es igual a la energía potencial de esa cáscara, y entonces aplicando el teorema del virial, esa cáscara se volatilizaría. Es un ejercicio muy ideal, es simplemente para mover un poco la cabeza, y nos da que perderíamos casi 5 kilómetros de cáscara en la Tierra, debido a la energía que aporta un objeto como Ceres. Si se distribuyera uniformemente, por supuesto. Bien, vamos a ver qué pasa hacia adentro del planeta. La presión interna y el concepto de resistencia. Bueno, la presión en el interior de un planeta se obtiene asumiendo equilibrio hidrostático. O sea que la presión es debida a las capas superiores. Y equilibrio hidrostático era esto, la variación de la presión era menos G de R, la aceleración en el punto R, o sea, dentro del planeta, que está definida únicamente por la masa interior, no en la de todo el planeta, por ρ de R. De vuelta, esto está recontra complicado porque esto es una integral, entonces vamos a suponer que la densidad es constante y entonces esto se simplifica. Y ahora vamos a calcular la presión que hay en un cierto punto R interior al planeta. La presión en la superficie es 0. Entonces voy a integrar dP desde la superficie hasta una cierta profundidad. Y obtengo, bueno, la presión a cierta profundidad menos la presión en la superficie, que es 0. Y la integral está en donde en m de R pongo esto, obtendría
de esa manera una expresión para la presión a una profundidad R. Si conozco cómo varía la densidad, fenómeno. Entonces, esto lo puedo calcular muy bien. Y si no conozco cómo varía la densidad, bueno, le pongo densidad constante y tengo una idea. Si en algún lugar esa presión supera la resistencia interna del material, que supongamos que la conozco o que puedo tener una idea de cómo es la resistencia de esa, entonces el material, chau, pierde sus características y se reacomoda y tiende a una forma de superficie equipotencial, una forma esférica. Entonces, eso va a ocurrir cuando los cuerpos son suficientemente grandes, a cierta profundidad. Puede ser que en la superficie haya inhomogeneidades, pero a cierta profundidad se vuelven homogéneos. Y la presión central se calcula simplemente calculando la presión en R igual a 0. Y está complicado hallar un valor exacto porque la densidad varía mucho en el interior y no la conocemos en principio, pero podemos tener una idea suponiendo que la densidad es constante y de ahí se saca un valor aproximado de cómo sería la presión, que siempre es muy alta. Bueno, además la densidad crece hacia el interior porque por diferenciación los elementos más pesados van hacia el centro, pero además al estar más comprimido el material, la densidad es aún mayor. Entonces muchas veces se habla de densidad comprimida y densidad sin compresión. O sea, un material no es lo mismo que esté comprimido que esté descomprimido. Y es así que acá tenemos varios planetas, tenemos la densidad media del planeta, real, media, o sea, masa debido a volumen, y acá la densidad descomprimida, o sea, si descontáramos la compresión generada por la presión interna, esta sería la densidad, que esta es más fiel del material que está formando el planeta, porque no está sometido a presiones. Es un valor aproximado. Y acá la presión central y la temperatura, que bueno, todavía no vimos cómo calcularla, pero la presión central en megabares, millones de atmósferas. Alta. Y acá tenemos algunos planetas donde ponemos el radio y la densidad media. Y vemos que hay como dos tendencias. Estos objetos más o menos están en esta región, a mayor densidad, mejor dicho, a mayor radio, mayor densidad, o sea, el material se comprime. Y estos no tienen nada que ver. Estos, por más que aumentemos el tamaño, la densidad no cambia mucho. Bueno, son dos tipos de planetas completamente distintos. Estos son los gigantes gaseosos y estos son rocosos o terrestres. Evidentemente hay dos materiales diferentes y el comportamiento es diferente. Acá tenemos un ejercicio clásico para calcular el momento de inercia o el coeficiente de inercia de Mercurio, suponiendo que tiene un núcleo de una cierta densidad y un manto rocoso de otra densidad menor. Entonces, bueno, es un problema geométrico, hay que calcular teniendo la masa total de Mercurio, pero lo primero que hay que hacer, dadas las densidades y la masa total, cuál es el radio del núcleo. Y bueno, suponiendo que la masa total tiene que ser igual a la masa del núcleo más la masa del manto. Y la masa del manto es densidad de manto y el volumen está dado por la cáscara. Es el volumen del planeta menos el volumen del núcleo. Bien, y después viene el cálculo del momento de inercia, que hay que partirlo en dos. El momento de inercia del núcleo, que es una esfera, y el del manto, que es una cáscara. ¿Acá? Hay que hacer las dos cuentas en forma separada, y después la presión central, bla, 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 bla. Es un clásico ejercicio. Esto de separar el interior de un planeta en dos partes me da valores de presión central más razonable que si se pusiera una densidad uniforme. Acá estamos separando en dos regiones distintas. Bueno, un planeta tiene un cierto potencial. Muy bien. Pero si rota con cierta velocidad angular, entonces hay una aceleración centrífuga en cada uno de sus puntos.
Capaz que un pajarito que vuela no siente la aceleración centrífuga, pero sí una hormiga en la superficie la va a sentir porque está pegada al suelo, una piedra. Entonces, esa aceleración centrífuga depende de la latitud del lugar, y sabemos que tiene esta magnitud, omega cuadrado de r, coseno de tita, el coseno de phi, la latitud. El máximo es en el ecuador y en el polo es 0. Y el potencial total de la superficie de un planeta, entonces, es la suma de los potenciales, el gravitacional y el centrífugo. El gravitacional lo conocemos y el centrífugo es este. Este es el potencial centrífugo porque si hacemos la derivada respecto a R chica, que es la distancia al eje de la Tierra, nos da la aceleración centrífuga. Entonces este es el potencial que genera esta aceleración. Y este es el potencial que genera la aceleración gravitacional. Y lo que ocurre es que un planeta que no sea rígido procurará adaptar su superficie a una superficie de equipotencial. Porque si no fuera así, algo que no estuviera en la superficie de equipotencial se derrumbaría y trataría de llegar al equilibrio de superficie equipotencial. Eso significa que un planeta se va a achatar en los polos y se va a ensanchar en el ecuador. Y se llama achatamiento como la diferencia de los dos radios dividido, generalmente es el radio ecuatorial, pero es lo mismo, porque son muy parecidos. Es un achatamiento geométrico. Hay que diferenciar el achatamiento por rotación de la deformación por marea, que ya algo habíamos visto. La deformación por marea ocurre en la dirección en donde se encuentra el satélite, que está continuamente cambiando. Entonces la deformación por marea está recorriendo el planeta continuamente. En cambio, el achatamiento por rotación es permanente, en la medida que la rotación del planeta no cambia. Entonces vamos a estimar este achatamiento suponiendo que el planeta tiende a la forma de equipotencial. O sea que su forma ya no es una esfera, sino que trata de seguir una superficie equipotencial. Para eso lo que vamos a ver es cuánto tenemos que cambiar la superficie en el polo para llegar a un valor igual al potencial en el ecuador. O sea, vamos a ver cuánto se hunde el polo. Entonces, el potencial en el polo, en una distancia de r más un dr, que en realidad va a ser negativo, lo puedo escribir como el potencial gravitacional, porque en el polo solo es gravitacional. Por eso lo hago así, porque podría hacerlo con el potencial en el ecuador, pero ahí tengo dos potenciales, el gravitacional y el centrífugo. Entonces trabajo con el potencial en el polo. El potencial en una distancia de r más de r es el gravitacional en r más la derivada. Es un desarrollo a primer orden. Y esto tiene que ser igual al potencial en el ecuador. Si supongo que estos dos puntos, r más de r, I en el polo y r en el ecuador, están en una misma superficie de equipotencial. Y el potencial en el ecuador es el gravitacional y el centrífugo. Entonces, esto es esto que está acá, y este es el potencial en el ecuador. Se me van estos términos, y me queda esto igual a esto, de donde obtengo este resultado. Pongo valor absoluto porque el r es negativo, porque el polo se me hunde en realidad. Pero bueno, o sea, tengo una idea de cómo varía el radio polar debido a la rotación del planeta, suponiendo que está en equilibrio hidrostático. Pero hay un detalle, y es que el volumen del planeta debería conservarse, suponiendo que es incompresible. Entonces, lo cual no es necesariamente cierto, pero bueno. Entonces, el ecuador se va a tener que elevar. El polo se hunde, y el ecuador no puede quedar donde está, tiene que ensancharse un poco, si no, no entra todo el planeta en el nuevo volumen. Y vamos a suponer que el ecuador se eleva una cantidad de. Y ponemos la condición de que el volumen inicial sea igual ahora al volumen de un elipsoide de revolución. 4 tercios pi r cubo, 4 tercios de pi a cuadrado c, donde a es el radio ecuatorial y c es el radio polar.
radio ecuatorial, radio polar. Hago esta igualdad y más o menos de acá deduzco a primer orden que el ecuador se estira la mitad de lo que se hundió el polo. O sea, el polo se hunde una cierta cantidad de R y el ecuador se estira todo a lo largo del ecuador una cantidad de R sobre 2. Entonces ahora con este nuevo calculito puedo tener una expresión más adecuada al achatamiento geométrico. Me va a quedar apenas un cambio acá, en detalle. Y esto como es muy próximo a 1 muchas veces, se asume que es 1 y directamente se habla del cociente de la aceleración centrífuga debido a la gravitacional. Da una idea del achatamiento. Claro que esto es un número pequeño. Si esto tiende a 1, el objeto se va a disgregar a menos que exista una alta cohesión. Es muy difícil que pase esto en un planeta, pero en un cuerpo más pequeño, donde el campo gravitacional es menor, entonces esto puede ocurrir. Y lo vamos a ver en el caso de asteroides. Bueno, podemos estimar cuál debería ser el achatamiento polar para la Tierra, porque conocemos la velocidad angular, el radio de la Tierra y la masa de la Tierra, y nos da este valor, y el verdadero valor es un poco mayor. O sea que no estuvimos tan mal en los cálculos. Muy bien, ahora el achatamiento es lo básico y es debido a la rotación del planeta. Pero interiormente, si vamos al detalle, vamos a ver que la masa dentro del planeta no está uniformemente distribuida. Y esa uniformidad de inhomogeneidades en la distribución interna de masa se va a reflejar en el potencial del planeta, que no va a ser un potencial perfectamente puntual, como el de una masa puntual que depende solo de R, sino que también va a depender de la latitud, esto creo que es la colatitud, lo mismo, y la longitud, donde yo estoy observando el potencial, o sufriendo el potencial. Y esto suele representarse en desarrollos en armónicos esféricos. Y los coeficientes, o sea, yo pongo que esto es igual a un desarrollo con un montón de coeficientes. Esos coeficientes se determinan a través de la observación. Los términos de orden alto de ese desarrollo me van a indicar detalles del campo generado por montañitas o cosas, distribuciones de menor escala en la superficie del planeta. Y los coeficientes de menor orden, de bajo orden, reproducen las grandes distribuciones o inhomogeneidades de distribuciones en la masa que están más bien en el interior del planeta. Y estas grandes variaciones son apreciables a grandes distancias. En cambio, los detalles superficiales como la montaña son distinguibles solo cuando estoy cerca de la superficie. Los satélites artificiales terrestres detectan todos los detalles, o sea que sienten el potencial con orden de muy alto, con desarrollo de muy alto orden, pero la Luna apenas siente los términos de bajo orden, porque está muy lejos. En el caso de la Tierra se conocen hasta de grado 360 debido a los satélites artificiales. Y conocer estos coeficientes del desarrollo en armónicos esféricos me da información sobre cómo está distribuida en el interior la masa. Si hay simetría de revolución, lo cual es razonable si la rotación planetaria es importante, o sea que no hay variación en el ángulo azimutal, el campo no se afecta según cómo esté rotado el planeta, entonces se simplifica el desarrollo y se escribe de esta manera. Es una manera más manejable, solo depende de la latitud, en este caso la colatitud. Son los polinomios de Legendre. R es la distancia a la que me encuentro. Este es la colatitud con que tengo yo con respecto al planeta. Y esta es la distancia al centro del planeta. Yo puedo ser un ser humano o puedo ser un satélite o un asteroide en las proximidades del planeta. Y mediante la observación se tienen que detectar estos J, que son los momentos gravitacionales. Y esto no es que se observe, sino que lo que hay que hacer es, si yo llevara un smartphone
o algo que midiera la gravedad en un satélite artificial, no me diría absolutamente nada, porque es inmedible un campo gravitacional, es imposible de medir. Entonces la única manera de poder medir estos J es ver los efectos en un satélite, por ejemplo, artificial o natural. El satélite va a estar siendo acelerado debido al gradiente del potencial. Entonces, midiendo la aceleración que sufre, midiendo el movimiento que sufre un satélite, obtengo la aceleración, o sea, obtengo el gradiente del potencial, y de ahí puedo sacar indirectamente el potencial, y de ahí puedo, con muchas observaciones, determinar los J. O sea que la detección de los J es un procedimiento bastante complejo, que guardan la información de cómo está distribuida la masa en el interior. Un desarrollo simple, de muy bajo orden, pero que considera la no simetría de revolución, o sea que es diferente de esto, es el desarrollo de McCulloch, que lo vamos a ver en dinámica orbital. Asume que el planeta dinámicamente es un elipsoide triaxial, o sea que tiene 3 momentos de inercia diferentes. El principal hacia el polo y A y B en el plano del ecuador. Son los momentos principales de inercia. Entonces, esta fórmula es válida solo a grandes distancias del planeta, porque es de bajo orden, pero maneja bastante bien el potencial de un objeto que no es estrictamente con simetría de revolución. O sea que podría aplicarse a un objeto de cualquier forma, siempre que esté suficientemente lejos. Y eso sería más exacto que utilizar esto a bajo orden, porque aquí estamos suponiendo que hay una simetría de revolución. Acá tenemos los J de varios planetas, incluyendo el Sol. No tenemos J del Sol, porque es muy chiquito seguramente. Mercurio, la Tierra, es muy conocido, de 1082. ¿Por qué es a la -6? Y J4, una cosa que no dije, es que si hay simetría norte-sur, lo del norte igual a lo del sur, los J impares son 0. Y solo quedan los J pares. Estos números son cada vez más pequeños a medida que me voy aumentando el numerito. Y acá tenemos el famoso coeficiente de inercia, que tiene que ser menor que 0,4. 0,4 es una esfera homogénea. Acá tenemos el Sol, quiere decir que el Sol tiene todo amontonado en el núcleo, y tiene una estructura de muy baja densidad en la superficial. Todos los planetas tienen más concentración hacia el núcleo, y miramos acá que los gigantes también tienen una gran concentración de masa en el núcleo. Acá tenemos lo que es el espectro de los J. No son los J, sino que son los C, que son emparentados con los J. Acá tenemos el orden, y acá el valor, para distintos planetas. Y se ve que son chiquitos. Cuanto más grande es el planeta, más chiquitos son los coeficientes del desarrollo, porque cada vez más próximo a una esfera. Y si los planetas son grandes, si los planetas son muy pequeños, son más irregulares, como la Luna o Marte, son más irregulares, y los J o los coeficientes son más importantes. Cuanto más grandes, más apartados de la esfera. Bueno, la fórmula de McCulloch la vamos a ver en dinámica orbital, y tiene esas ventajas respecto al desarrollo según los J. Hay una relación, en el caso de que se trate de un planeta con simetría de revolución, A es igual a B, y entonces se prueba que podemos igualar este desarrollo hasta segundo orden nomás, con el de McCulloch, que es hasta segundo orden, y ahí obtenemos que J2 en realidad se vincula con el momento de inercia en el polar y el momento de inercia ecuatorial. Es la diferencia de los dos. Si fuera una esfera, esto sería 0. También hay otras relaciones que no nos interesa demostrar acá, pero se puede probar que hay una relación entre el achatamiento del J2 y el QR, que es el cociente entre la aceleración centrífuga y la gravitacional.
que esto se cumple en caso de que el planeta esté en equilibrio estático. O sea que si conocemos estos tres parámetros y se cumple esta relación, podemos inferir de que en el interior hay equilibrio estático. O también se conoce como esto se puede expresar como la relación de Rado y Darwin. Este no es el de la evolución de las especies, creo que es el hijo. Se puede expresar de esta manera. Vincula el momento de inercia polar, el achatamiento y el QR. Cuando se cumple esto, hay equilibrio estático. Los cuerpos pequeños en general no verifican esto, o sea que no siguen estrictamente un equilibrio estático en su interior. Muy bien. Podemos suponer que un planeta es un elipsoide de revolución, más o menos, y de hecho se adopta como forma, como superficie de referencia, el elipsoide de revolución. En el caso de la Tierra y en el caso de los planetas en general, se adopta un elipsoide de revolución que se ajusta más o menos a la forma real del planeta. El elipsoide es una figura geométrica ideal y el geoide es la superficie de equipotencial real. El geoide es la superficie de equipotencial real, que puede ser muy irregular, del planeta. El elipsoide de revolución es una superficie de referencia. Y aparte está la superficie real del planeta, superficie física. La del océano va a seguir al geoide, porque es un fluido, y la parte sólida no va a seguir el geoide y se va a apartar, lo va a atravesar, lo va a subir, a bajar. Una cosa es la superficie física, otra es el elipsoide de referencia, y otra cosa es el geoide, que es la superficie de equipotencial de todo el planeta. Donde se cuenta todo, el potencial gravitacional y centrífugo, porque el planeta sufre los dos potenciales. Y el elipsoide de revolución se define como un elipsoide de revolución, de eje polar, etc., y que ande lo más próximo posible del geoide. O sea, los dos se eligen de manera de que estén próximos. Y hay apartamientos, no coinciden. Y se llama altura del geoide a la separación entre el geoide y el elipsoide, que es del orden de metros, para arriba, para abajo, y depende de cómo esté distribuida la masa en el punto que estoy considerando. Acá tendríamos el elipsoide, la superficie de referencia. Acá tenemos un exceso de masa, entonces el geoide se levanta. ¿Qué quiere decir que se levanta el geoide? Que la aceleración, esa es la utilidad que tiene el geoide. La aceleración es perpendicular al geoide. No es perpendicular al elipsoide de revolución, ni tampoco es perpendicular a la superficie real. La superficie real puede ser cualquier cosa acá. Por eso es que, como no coincide el geoide con la superficie real, por eso existen las subidas y las bajadas. Si todo fuera un geoide, entonces la aceleración siempre sería perpendicular. Y no nos desparramaríamos ni para un costado ni para el otro. Esta es la altura del geoide, que es la diferencia entre la superficie de equipotencial y esta de referencia. Que, como decíamos, en el caso de la Tierra, las deformaciones son del orden de metros. Bueno, pero el geoide tiene depresiones y subidas, y eso está asociado básicamente a grandes variaciones en la distribución interna de masas. Hay unas elevaciones brutales del geoide acá. Esto es una representación tridimensional del geoide exagerada para poder apreciarla. Las variaciones van de menos 80 a 80 metros. Estas son las variaciones reales, pero están exageradas en la escala. Y no tienen mucho que ver con la distribución de los continentes. Eso es por aquello del equilibrio isostático más que nada, sino que tiene que ver con procesos de gran escala que tal vez ocurren en el interior, en el manto de la Tierra. Por ejemplo, hay un agujero descomunal del geoide en la zona en donde estaba ocupando la placa de la India. La placa de la India estaba acá y se corrió dejando un vacío. Este vacío, poco a poco,
se irá llenando y esto se irá alcanzando su nivel normal. Muy bien. Los planetas, además, bueno, al tener una rotación, por apartarse de la forma esférica, aunque levemente, tendrá una precesión en su eje. Acá tenemos, y ese eje, esa precesión es debida, es un movimiento regular que sufre el eje de rotación de los planetas, o sea, un vaivén de gran escala, o sea, largas escalas de tiempo, y es generado por el abultamiento ecuatorial. También sabemos que la rotación del planeta puede cambiar por el abultamiento de mareas, ¿sí? Pero el abultamiento de mareas no es permanente, en cambio el rotacional sí, entonces hay un efecto sistemático. Lo que ocurre es que acá estamos viendo un planeta que es atraído por el Sol, ¿no? Y el planeta no es esférico, tiene un abultamiento ecuatorial debido a la rotación. Entonces, este abultamiento está más cerca del Sol que este otro, por lo tanto esta fuerza es mayor que esta otra, y en consecuencia hay un torque neto en este sentido. Cuando el planeta está de este otro lado, de vuelta pasa lo mismo, el torque sigue siendo en el mismo sentido. Cuando está en los equinoccios no hay torque, como puede verse porque la distribución de masas es simétrica. Pero en el momento que el torque actúa en esta región, siempre es en el mismo sentido. Entonces hay un torque que, si bien en módulo es variable, en sentido es constante, en dirección es constante, y hace que este momento, se puede hacer un promedio de este momento en un periodo orbital, y ese momento genera un cambio en el momento angular del planeta, por la segunda cardinal. El cambio en el momento angular rotacional está dado por el momento aplicado. Y esto es lo que genera la precesión en el eje de rotación del planeta. Y acá tenemos una deducción que está un poco fuera de este curso. Esta deducción del movimiento de precesión del eje de rotación del planeta corresponde más bien al curso de dinámica orbital, así que no es necesario verla con detalle, pero bueno, acá para el que quiera, se calcula el momento en función de la fuerza que sufre el planeta, y la fuerza que sufre el planeta es debido a su propio potencial, porque es por culpa de él, que tiene un potencial no central, y entonces está recibiendo un momento que se puede calcular acá, y ese momento tiene que ver con su propio potencial, y su potencial se puede calcular a bajo orden con el J2. Hacemos cuentas y llegamos, suponiendo que estamos hablando de un satélite, o el Sol también, que está fuera del plano ecuatorial, inclinado a un ángulo I, como es el caso de la Luna. La Luna está inclinado hasta 28 grados hacia el norte y 28 grados hacia el sur. La Luna tiene baja inclinación respecto a la eclíptica, pero a su vez la eclíptica está inclinada respecto al ecuador, entonces hay una gran variación en la latitud de la Luna, vista desde la Tierra. Y ese ángulo es importante para calcular el momento. En fin, haciendo esos cálculos, llegamos a un valor aproximado medio de cómo sería la velocidad angular de precesión del eje del planeta. O sea, esto me dice, básicamente es 2pi debido al periodo de precesión. Acá tengo el periodo de precesión del eje de rotación del planeta. Y vemos que depende de la masa del satélite, que es el que genera este problema, o en el caso del Sol se puede poner al Sol. Depende de la rotación, la velocidad angular de rotación del planeta, depende de la distancia a la que se encuentra el que está generando esto, que puede ser el satélite o el Sol, y es distancia al cubo, o sea que si se aleja mucho no va a haber ningún efecto. Depende de la diferencia entre los momentos de inercia, si son iguales, en el caso de una esfera no hay precesión. Y depende de la inclinación de la órbita que tiene el satélite. Bien,
Entonces, estos en realidad se puede, el movimiento de precesión a veces se puede medir. Y midiendo el movimiento de precesión podemos deducir esto. O sea que es otra manera indirecta, muy indirecta, de determinar la distribución interna de masas, midiendo la precesión del eje de rotación del planeta o de un asteroide o cualquier otro objeto. Esa velocidad de precesión, que es negativa, que siempre es para atrás, por eso se llama precesión. El nodo, el eje va para atrás, contrario al movimiento rotacional. Esa precesión me está dando información sobre el interior del planeta. Bueno, hay otros términos de más alto orden y menor amplitud que se conocen como nutación. O sea, este es el término principal que hemos obtenido en un desarrollo muy simplificado. Bien, es importante, o sea que esto, en el caso de la Tierra, por ejemplo, la Luna genera esta precesión y el Sol también. Un planeta que tiene un satélite va a sufrir precesión debido a este mecanismo. Ahora, o sea que el eje de rotación está dominado por esta fuerza. Si yo no tengo satélites, bueno, entonces yo podría pensar que el eje se va a quedar quieto, pero en realidad lo que va a ocurrir es que hay un montón de efectos muy débiles y aleatorios que van a generar a la larga que el eje de rotación del planeta varíe caóticamente, que es lo que le pasa a Marte. Marte no tiene un sistema de satélites como la gente, masivos, y entonces el eje de rotación de Marte está variando en forma caótica. O sea que tener un satélite me obliga a tener un movimiento forzado sobre el eje de rotación que, por más que sea forzado, es bueno, porque entonces es regular, es una componente continua que existe y que hace que el movimiento de rotación de la Tierra cambie en forma continua y regular. Después, el caso de Mercurio tiene una rotación controlada por este mecanismo, o un mecanismo similar, controlada por el Sol. Y Venus parece que también tiene una rotación muy lenta y retrógrada. En cambio, en el caso de la Tierra, la rotación está controlada por la Luna y el Sol. Acá tenemos la evolución, es un cálculo en función de un modelo del interior de Mercurio y de las perturbaciones de Mercurio. Cómo varía, el tiempo presente es el 0, cómo se estima que ha variado la oblicuidad, cómo varía en el corto plazo, varía muchísimo. O sea, la inclinación del eje de rotación de Marte varía muchísimo, como 20 grados, en cortas escalas de tiempo. Y en grandes escalas tiene grandes variaciones, muy caóticas. Y si sumamos, bueno, el hecho de que varíe la oblicuidad significa que la insolación va a cambiar, porque los rayos solares se distribuyen de manera diferente y el calentamiento del planeta cambia. Pero si además tenemos en cuenta que la excentricidad orbital de Marte varía muchísimo, los dos efectos sumados hacen de que la insolación en Marte cambie muchísimo. Cambia del orden de 100%. De 250 a 500. O de 100 a 350. O sea, cambia muchísimo la insolación de Marte debido a la variación de su oblicuidad y de su excentricidad. Y la variación de su oblicuidad es debida a que no tiene un satélite que le obligue a moverse de una forma más regular. Acá tenemos el cálculo de la precesión para el caso de la Tierra. Sabemos que es de 26.000 años. Y es debido al efecto del Sol y de la Luna. Entonces tenemos esto, bla, 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 y de acá deducimos C menos A sobre C. Queda este valor, y que en realidad es este valor. O sea que la fórmula anda muy bien. Otro asunto mecánico que tiene que ver con el interior de los planetas es la deformación de marea. Ya vimos el concepto, ahora vamos a ver si podemos cuantificar un poco cómo es la deformación de mareas. Tenemos un planeta de masa m, radio r, un satélite de masa m chica a una cierta distancia r, la aceleración del satélite sobre el planeta, ¿esta? Y la marea es cómo varía esta aceleración a lo largo del planeta. Eso es lo que llamamos marea.
El valor absoluto de la aceleración no me importa, lo que me importa es la diferencia. Entonces, en el punto que sufre la mayor marea es el punto que tiene, el punto del planeta que tiene a la Luna, por ejemplo, o al satélite, en el cenit. Es el más próximo. Y la marea para ese punto sería esto, porque es la derivada de esto. Y eso quiere decir que va a haber una alteración del potencial próximo al punto P, debido a esta aceleración de marea. Entonces el planeta va a tender a deformarse siguiendo una superficie de equipotencial, o sea, se va a levantar en la dirección de P. La dirección en donde P es el punto del planeta en donde la Luna está en el cenit. Y ese punto P se va a levantar, pero siempre va a estar en una superficie de equipotencial. Y la superficie de equipotencial, sabemos que a 90 grados de P va a ser el potencial gravitacional del planeta, porque a 90 grados de P no hay mareas, porque el centro del planeta y la superficie están a la misma distancia de la Luna, más o menos. O sea, en un determinado momento, el punto que tiene la mayor marea es el punto que tiene a la Luna en el cenit. Y los puntos que no tienen marea son aquellos que están viendo a la Luna en el horizonte, ¿tá? Porque estamos a 90 grados. O sea, la aceleración en mi posición y en el centro de la Tierra es la misma. Entonces no hay marea. Entonces el potencial a 90 grados de P es el potencial normal del planeta, puramente gravitacional. En cambio en P es el gravitacional más el de marea. Entonces vamos a hacer un razonamiento similar al que hicimos cuando vimos la deformación rotacional. Tenemos por un lado el potencial de marea y tenemos, esto no tiene nada que ver con el ecuador del planeta, esto no está el eje de rotación acá, esto no tiene nada que ver con eso. La Luna en este momento se encuentra en esta dirección. Este sería el punto P, ese el que hablábamos, que tiene la mayor marea. Estos puntos son los que tienen la mínima marea, o cero, porque están prácticamente a la misma distancia de la Luna. Entonces el planeta tiende a, la superficie de equipotencial tiende a subir, acá y acá también. Y naturalmente esto va a tener que bajar un poco, por la misma razón que decíamos antes, por la conservación del volumen. Entonces vamos a calcular cuánto es que se elevaría esta superficie, pero resulta que es más fácil calcular cuánto se hundiría esta región, que no son los polos, es la región que está a 90 grados del punto que tiene la Luna en el cenit. Muy bien, entonces, que le llamo B perpendicular. Entonces, el potencial en estos puntos, a una distancia de R más de R, tiene que ser igual al potencial en el punto P, que es el potencial, y es el punto que se levanta. Y el potencial en R más de R es el gravitacional, en R, más la derivada del gravitacional por el de R. Porque solo actúa la gravedad, no hay mareas acá. Y esto lo igualo al potencial en el punto P, donde actúa la gravedad y las mareas. Igual que antes. Entonces, esto es la misma derivada que teníamos antes, es esto, y ahora esto es esto. Se elimina la parte puramente gravitacional del planeta y nos queda que dr, que es negativo, porque se hunde, esta región se hunde, dr es igual, se llama H, marea de equilibrio, que igual a esto. Pero, por el mismo razonamiento que hicimos antes, esto se hunde y a su vez esto se levanta. Y el volumen se tiene que mantener constante. Entonces de ahí, por el mismo razonamiento, vemos que P debería ser el doble de H. Pero en realidad es un poquito más complejo que eso, depende de la rigidez del planeta. No es un fluido perfecto, no es un rígido perfecto. Lo vamos a ver más adelante. Pero se prueba que si es un fluido, el desplazamiento sería 2,5 H. No sería el doble, sino que sería un poco más. Entonces, y para un sólido esto va a depender de la elasticidad del planeta. Entonces, un fluido
se va a elevar en la dirección del satélite una cantidad 2,5 h. Y se va a hundir una cantidad h en los lugares en donde el satélite se ve en el horizonte. Los lugares donde ven al satélite en el horizonte, el geoide se hunde una cantidad h, lo que llamamos marea baja, y se eleva una cantidad 2,5 h en los lugares que tienen al satélite en el cenit, marea alta. Esto debido a la Luna, pero también podríamos hacerlo con el Sol. En el caso de la Tierra, bueno, conocemos estos valores y nos da, para el caso de la Luna, nos da que h es del orden de algunas decenas de centímetros y 2,5 h da 91, más o menos. Pero considerando el efecto del Sol también, tenemos que la superficie de los océanos se elevaría entre 1 y 2 metros en sus puntos más donde la marea es mayor. Claro que en la realidad estos valores cambian muchísimo porque dependen de la geografía y también las mareas dependen mucho de los vientos y la presión, y etcétera, etcétera. Y vamos a ir terminando. Hay un ejercicio muy lindo y es calcular a qué distancia debería estar la Luna para que las mareas fueran de 1 kilómetro. Está bueno. Vamos a suspender por acá y la parte del calor la veremos en la segunda parte de esta clase. En la primera parte de interiores vimos lo referido a la forma, a los movimientos, el potencial y deformaciones. Ahora vamos a la parte del calor y de un tema muy importante que es la prospección hacia el interior de los cuerpos a través de las ondas sísmicas. Entonces, en lo que se refiere al calor, el calor interior a los cuerpos, tenemos fuentes de calor, que es el calor de la formación, el generado por la acumulación de proyectiles que llevan una cierta energía cinética, el calor generado por la diferenciación, o sea, los materiales más pesados se van hacia adentro, entonces cambia la densidad en función de R, y en consecuencia cambia el momento de inercia y cambia, la energía potencial también va a cambiar, y al cambiar la energía potencial, bueno, se vuelca calor al interior del cuerpo. Que es, bueno, eso es la contracción gravitacional en definitiva. Si ustedes achican un cuerpo, se va a perder energía potencial, y eso se va a transformar en un incremento de energía cinética interior, o sea, la agitación de las moléculas, o sea, calor. También el decaimiento radiactivo. Los núcleos atómicos decaen, algunos, en escalas muy diferentes, y eso va generando calor en mayor o menor medida. Otra fuente es las mareas. Un satélite que está próximo a un planeta va a sentir la deformación de mareas y eso genera fricción y libera calor. Y la pérdida del calor es a través de la conducción y la convección. Por ejemplo, en los interiores planetarios, el calor del interior a través de la conducción y la convección llega a la superficie. A través de la radiación, que es en las superficies planetarias se pierde calor a través de radiación. Y también el vulcanismo, que es directamente agarrar desde el interior planetario masas calientes y volcarlas a la superficie del planeta. Y el perfil de temperaturas que hay en el interior de un planeta va a depender de las condiciones iniciales y de las fuentes de calor que pueda haber por parte de las condiciones iniciales y del mecanismo de transporte.
En las estrellas, la radiación y la convección son las que dominan, ¿no? En el interior del Sol, por ejemplo. Pero en los cuerpos sólidos es, en vez de la radiación, es la conducción y la convección. Y el calor sale hacia el exterior a través de radiación, como decíamos. Como fuente inicial podemos también poner un decaimiento radioactivo de vida corta. Se ha especulado con que pudo haber calcio y aluminio que son de vida muy corta, 1 millón de años, que han inyectado calor al inicio de la formación del sistema solar. Hay indicios de que se liberó mucho calor y hay quienes especulan de que en un breve lapso, que fue debido al calcio y al aluminio. El tema es que ese calcio y aluminio uno no lo puede guardar en un frasquito y liberarlo a partir de cierto momento, sino que alguien debió haber formado el calcio y aluminio y a partir de ese instante empezó a decaer y a liberar calor. Y lo que se imagina es que pudo haber sido una supernova. O sea, teníamos una nube original, el futuro sistema solar era una nube de gas y de polvo, que fue, su contracción fue estimulada por la explosión de una supernova que enriqueció la nube con calcio y aluminio, que a su vez aportó una gran cantidad de calor en el primer millón de años. En fin, pero pasado ese momento original, las fuentes de calor actual son la contracción gravitacional, que la vemos en Júpiter y Saturno y Urano y Neptuno, el decaimiento radiactivo de larga vida, uranio por ejemplo, el mecanismo de mareas que sigue actuando, la radiación solar es una fuente de calor en la superficie, básicamente, en la atmósfera, y las pérdidas son básicamente por radiación. Entonces, si estamos observando un planeta, un cuerpo, en el infrarrojo, la luminosidad que observamos es la reemitida más la interior. Y digo en el infrarrojo porque si lo observamos en el visual, lo único que vamos a ver es la reflexión del espectro solar. Esa luz reflejada no es procesada por el planeta, directamente la expulsa, o sea que no va a afectar a su interior. Lo que sí nos interesa es la radiación absorbida, y esa absorbida es reemitida, porque suponemos que está en equilibrio térmico. Entonces, si medimos con detectores de infrarrojo esa radiación emitida total por el planeta, nos vamos a dar cuenta que es en parte debido a la que absorbió del Sol y la reemitió, y en parte hay una componente que es propia, es intrínseca del planeta. Entonces dividimos la luminosidad total entre la reemitida y la intrínseca. Y llamamos temperatura efectiva a la que se obtiene de utilizar esta luminosidad total. Esta luminosidad total es la observada. Si lo que yo observo lo modelo como una emisión de cuerpo negro, puedo obtener una temperatura efectiva, que es diferente a la de equilibrio, porque la temperatura de equilibrio se deduce de la radiación reemitida, absorbida y reemitida. Y bueno, entonces de estas fórmulas podemos deducir que la luminosidad intrínseca, o sea, que es generada por fuentes internas dentro del planeta, se puede escribir de esta manera. Conociendo la temperatura de equilibrio y la temperatura efectiva medida, puedo obtener la fuente de calor interno del planeta y de ahí deducir qué es lo que está pasando en el interior del planeta. La temperatura de equilibrio, se acuerdan que se obtenía a través del albedo, o sea, era necesario conocer el albedo. Y acá tenemos algunos resultados para algunos cuerpos. Es el cociente entre la luminosidad total, total emitida, dividido la absorbida. Y bueno, en los planetas pequeños, todo lo que se absorbe se remite y no se agrega prácticamente más nada, pero en los gigantes se emite más de lo que se absorbe. O sea que hay fuentes internas, especialmente Neptuno está muy despegado. Pero claro, hay que recordar que estos cuerpos que son muy alejados en realidad absorben muy poca energía solar. Por lo tanto, pesa mucho más la reemisión. Además, como son gigantes, la emisión intrínseca. Y como son gigantes, bueno, tienen otros procesos que los planetas pequeños no tienen. Como es
la contracción gravitacional básicamente, que es lo que se sospecha que es lo que genera esta gran cantidad de emisión en relación a la absorción. Vamos a ver un poco en detalle esa fuente de calor. El calor de acreción es debido al impacto de los proyectiles. Los proyectiles llegan con una cierta velocidad de impacto que ya vimos que tiene que ser igual o superior a la velocidad de escape del planeta. Y si suponemos que viene en una órbita más o menos parabólica, entonces eso se puede ver en dinámica orbital, que en una órbita parabólica la energía cinética y la potencial es igual. La energía total es cero. Tienen signos distintos. Entonces, la energía que aporta un proyectil es la energía cinética, que es del orden de su energía potencial. Y la energía potencial es G por la masa del planeta, por la masa del proyectil, dividido R, que es el radio del planeta, que es donde aporta el proyectil. Y si el planeta acreta una capa de proyectiles, una capa de espesor de R, entonces la energía potencial que se está agregando de esa capa es la energía potencial dada por esa capa, que es Gm de R, dividido de R por la masa de esa capa. Y estamos suponiendo que la masa del planeta está cambiando, y su radio también, porque está creciendo debido al aporte de los proyectiles. Entonces, con este razonamiento muy simplificado, podemos evaluar cuánto va creciendo la energía potencial del planeta. Y si esa energía potencial se transforma en calor, va a generar un incremento de temperatura en esa capa o en esa masa M, dada por esta ecuación donde acá tenemos el calor específico. Entonces, si no hay pérdidas, se va a generar un incremento de temperatura de esta manera. Y lo que interesa saber es si este incremento de temperatura es suficientemente grande como para, por ejemplo, fundir el material, que es un tema de gran debate si la acreción de planetesimales, más allá del desastre que puede haber en el lugar del impacto, si esta energía aportada fue suficiente como para fundir una capa de superficie planetaria y hasta qué profundidad. Podemos hacer un razonamiento un poco más fino de ese balance de calor, suponiendo que tenemos una lluvia continua de proyectiles que están aportando masa a una tasa de m de t. Entonces, la variación temporal de temperatura de una cierta capa de R, va a ser la masa de esa capa por el calor específico por la tasa de variación de temperatura, y eso, que es la derivada temporal de esto, va a ser igual a el aporte de energía potencial de estos planetesimales menos la energía que se llevan los planetesimales al calentarse desde una temperatura T0, que es la temperatura que tienen los planetesimales, a una temperatura T, que es la temperatura de la superficie. O sea que parte de la energía que aportan se la lleva en calentarse a sí mismo, y menos las pérdidas de radiación del planeta. Entonces, esta es una ecuación un poquito más precisa que esta simplificada, en donde tenemos en cuenta lo que se lleva el proyectil y la pérdida por radiación. Entonces, dependiendo de dónde esté la mayor contribución, si acá o acá, entonces así será la variación de temperatura. Entonces, puede ser de que haya un aporte importante de calor y de energía de los proyectiles, pero si eso se da en un plazo muy grande, entonces la temperatura no varía mucho, no sube mucho porque se pierde bastante por radiación. Entonces, a partir de esto y jugando con parámetros, podemos tener una idea de cómo fue la temperatura y cómo varió en el tiempo la temperatura, sobre todo de las capas más superficiales. La cantidad de calor que se almacena en un planeta por acreción es proporcional a su volumen. Y a su vez el flujo que se emite por radiación es proporcional a la superficie. Entonces acá se deduce la vida térmica de un planeta, que es proporcional al radio, el cociente de las dos cosas. O sea que un planeta con un radio el doble tendrá una vida térmica del doble, o sea que su actividad interior durará el doble de tiempo. Por eso es que los cuerpos pequeños ya están fosilizados, ya no tienen calor interno, ya no hay actividad interna, como es el caso de la Luna, como es el caso de Marte,
y los cuerpos más grandes, como Venus o la Tierra, aún guardan cierta actividad interior porque todavía no, porque tiene una vida térmica mayor. Los cuerpos más pequeños, como los asteroides, están totalmente fosilizados, o sea, ya perdieron aquel calor que tenían original. Sí pueden tener aún algo de calor por decaimiento radioactivo. Acá tenemos un ejemplo, una aplicación de lo que habíamos visto antes. Suponiendo que la masa de la Luna se acreta toda en forma uniforme sobre la superficie terrestre, podemos calcular la cantidad de calor que se está inyectando y a partir de acá deducir cuánto aumentaría la temperatura de la superficie. Y este cálculo muy grosero nos da que cambia en forma horriblemente grande, lo que significaría que todo se fundiría, es más, se volatilizaría. Pero lo que va a ocurrir es que esto no es un proceso instantáneo, sino que lleva cierto tiempo, entonces hay pérdidas de radiación y además el calor se transmite por conducción hacia el interior. El calor por diferenciación es un proceso mecánico. El planeta se contrae porque se reacomodan los materiales interiores. En el caso de los gigantes, por ejemplo, hay una migración, en el caso de Júpiter y Saturno, una migración del helio hacia el interior del planeta. Y esa contracción gravitacional libera energía. Diferenciando la energía potencial de una esfera, en función del radio, vemos que si se comprime, la energía potencial es negativa, el diferencial queda positivo. Si se comprime la esfera, entonces la energía potencial, que es negativa, disminuye. O sea que aumenta en valor absoluto. Y eso implica que tiene que aumentar la energía cinética para que la energía total se mantenga constante. Y aumentar la energía cinética en el interior de un planeta implica calor que se propaga a través del interior y se va liberando por la superficie. Ejemplo, acá suponemos que originalmente la Tierra fue un cuerpo homogéneo. Hay un detalle acá sobre la rotación que es para complicar el problema, pero vamos a la parte relevante, que es, por alguna razón, una separación química se divide en dos partes, una que tiene un núcleo muy denso y otra un manto mucho menos denso. O sea, hay una separación. Entonces, calcular cómo cambia la temperatura del planeta. Bueno, entonces, primero hay que saber determinar el radio del núcleo por la masa de la Tierra. Sabemos que la masa de la Tierra actual es esta, y tiene que ser igual a la suma del núcleo y la masa de la cáscara. Entonces de aquí se obtiene el radio del núcleo. La parte mecánica es esta, y la energía del núcleo es esta, energía potencial. La energía del manto es más complicada porque es una cáscara del manto, entonces hay que calcularla de esta manera. Tengo la energía del manto, y en definitiva tengo que la energía inicial era la de un planeta homogéneo, y la energía final es la de un cuerpo diferenciado. Son diferentes, calculo esa diferencia, lo igualo a esto, que me indica cuánto aumentaría la temperatura, y obtengo una temperatura de varios miles de grados. O sea que si la Tierra se hubiese diferenciado abruptamente, se liberaría una gran cantidad de calor y se fundiría seguramente. Lo que en realidad debe haber ocurrido es que la diferenciación no fue instantánea, sino que fue gradual y se fue perdiendo nuevamente por radiación ese calor. Muy bien, tenemos un planeta formado que pasó por su periodo transitorio de acomodamiento, o como sea, de pérdida por decaimiento radiactivo rápido, y queremos saber cuál es la temperatura de régimen. O sea, tiene una fuente interior que libera calor de cierta forma, con cierta potencia L constante, y ese calor atraviesa todo el interior del planeta y se pierde por radiación. ¿Cómo es en estado de régimen ese perfil de temperatura? Podríamos utilizar la ley de Fourier, que me dice que si tengo un flujo de calor, me relaciona cómo varía la temperatura con la distancia, me da el gradiente de temperatura.
que va a depender de la conductividad térmica del material, pero esto era una deducción que hicimos para el caso plano y en realidad estamos con una cáscara esférica. Estamos... Me perdí. Estamos... En este caso tenemos no capas planas, sino que tenemos capas esféricas, entonces tenemos que usar en el flujo de calor sería la luminosidad que se genera en el núcleo, por decaimiento reactivo o porque hay calor acumulado que se está perdiendo, dividido la superficie de la capa de radio R. Entonces acá tenemos el flujo, es energía por unidad de tiempo por unidad de área. Entonces, por Fourier sabemos que ese flujo es igual a menos kT por el gradiente de la temperatura. Y así como está esto, si L es una constante, si kT es una constante, la integración es inmediata y nos da que la temperatura en el interior de un planeta decae con 1 sobre R. O sea, desde el núcleo o desde el lugar donde se genera la luminosidad hacia afuera, por conducción, la temperatura va a caer como 1 sobre R. Pero claro, el kT no es constante, hay variaciones, entonces no es tan trivial, y además el calor en parte se transporta por conducción, pero en mucho mayor medida, sobre todo en el manto, se transporta por convección, entonces esta ecuación no funciona. Y luego, ese calor que llega a la superficie se pierde por radiación. Por otro lado, vamos a suponer que el instante inicial, supongamos que tenemos un planeta recién formado, idealmente con una temperatura homogénea, o sea, es una esfera homogénea, temperatura constante, y queremos saber cómo va a ser su enfriamiento. Bueno, en el caso de que estuviéramos hablando de un cuerpo esférico gaseoso, sería muy fácil, porque si esa nube esférica tiene una temperatura T, entonces tiene una energía total dada por NKT, y la tasa de pérdida está dada por esto, entonces teniendo la energía total que tiene y la tasa de pérdida, puedo saber cuánto tiempo le lleva a pasar de una cierta temperatura inicial a una temperatura final. Pero suponiendo que siempre la temperatura de la nube es uniforme, que no es el caso que nos interesa, es un caso muy ideal este. Nosotros queremos saber, a partir de una esfera sólida, homogénea, de temperatura constante, cómo va a variar la temperatura. Entonces, lo que nos interesa saber es T en función de R y del tiempo. En función de la profundidad y en función del tiempo, cómo va cambiando la temperatura. Seguramente lo que voy a obtener es que en la superficie rápidamente cae la temperatura, pero al interior no va a caer tan rápido. Pero me interesa saber cómo es ese juego. Entonces, de vuelta, con la ecuación de calor, pero en coordenadas esféricas, ecuación de difusión, ahora en coordenadas esféricas, porque estamos hablando de cuerpos esféricos, aparece un gradiente acá, cuadrado, nos queda esta ecuación, y este es un problema clásico, muy lindo, para resolver, aparece el coeficiente de difusión. Y lo que importa es la condición de borde, o sea, cómo es que se está perdiendo el calor en el borde del planeta, cuando R es igual al radio del planeta. Y la condición de borde es esta, que el flujo a una distancia igual al radio del planeta es el flujo planckiano. Entonces, este es un lindo problema para resolver, tan lindo que en realidad es tan complicado, parece tan sencillo, tan básico, pero es tan complicado que hay incluso un artículo de la NASA explicando cómo se puede hacer para resolver el problema. Y con estas ecuaciones, capaz que haciendo algunas simplificaciones o resolviéndolas en forma numérica, es posible tener una idea de la historia térmica de los cuerpos, en particular de la Tierra o de la Luna, por ejemplo. Y ver cómo ha ido cambiando el perfil de temperatura, no la temperatura superficial, sino todo el perfil en el interior, y de ahí deducir cómo ha evolucionado
el interior, porque si la temperatura cae de mucho, ese magma se transforma en sólido. Y esto un poco explica el hecho de que hoy los cuerpos pequeños estén muy fríos y que los cuerpos grandes todavía tengan partes fluidas porque sus perfiles aún tienen temperaturas grandes. A veces se puede encontrar en los libros de física el enfriamiento de una esfera homogénea, pero sumergida en un fluido. Entonces la condición de borde es transmisión de calor por conducción o por convección. Acá estamos en una pérdida de calor por radiación. La condición de borde es diferente. Y el principal mecanismo o el más eficiente para conocer el interior de los cuerpos es el estudio de la propagación de las ondas mecánicas, que no siempre es posible obtenerlo porque es necesario estar en la superficie del cuerpo para poder medirlas. A veces son inducidas, se pueden hacer ondas inducidas por explosiones, pero también los propios terremotos generan estas vibraciones que permiten conocer el interior de los planetas. Hay dos tipos de ondas, las interiores, las de cuerpo, que se propagan siendo la ley de Snell, aquella que me indica cómo se desvían según la densidad del medio. Son ondas tipo P, de presión o primarias, y ondas tipo S, de sacudidas secundarias, y el nombre viene de acá. Estas son las P, que van en la dirección, son ondas en la dirección del movimiento de la onda. Y estas son ondas tipos S, que van en dirección perpendicular a la dirección del movimiento. O sea, la onda se propaga para acá, de izquierda a derecha, pero la onda S es perpendicular al movimiento, al desplazamiento de la onda. En cambio, la P es en la dirección del movimiento, de presión, y estas son de sacudidas. Y después están las ondas superficiales, que solo se transmiten en la superficie de los cuerpos. Estas se transmiten en el interior de los cuerpos. Y estas solo van por las superficies, que son las ondas de Love, que son horizontales, y las de Rayleigh, que son verticales. Las ondas de Love y las de Rayleigh son las de las olas del mar. Son superficiales únicamente. Las primarias, la velocidad de las ondas primarias está dada por esta fórmula, depende de la densidad del medio, del coeficiente del módulo de incompresibilidad y del módulo de rigidez. El módulo de rigidez y el módulo de incompresibilidad. En cambio, las ondas S se propagan de esta manera. Acá interviene solo el módulo de rigidez. El módulo de rigidez es 0 si se trata de un fluido, no son rígidos. Y por lo tanto las ondas S no se propagan en los fluidos. El módulo de compresibilidad se define como la presión necesaria para comprimir el volumen en un cierto porcentaje. Por ejemplo, cuánta presión tengo que darle para comprimirlo en un 10%. Así es como se define el módulo de incompresibilidad. Y el módulo de rigidez mide la presión necesaria para modificar la forma, manteniendo el volumen constante. Y en el caso de un fluido, la presión es 0 porque se deforma fácilmente. Eliminando el módulo de rigidez de esas dos ecuaciones, obtenemos esta relación, que el módulo de incompresibilidad dividido la densidad está dada por esta combinación de las dos velocidades. Entonces en la práctica medimos estas velocidades midiendo los tiempos que demoran en propagarse. Se miden estas dos velocidades y puedo obtener este cociente. Si yo tengo una idea de la densidad, entonces además puedo despejar el módulo de incompresibilidad. Tanto K sub m como el mu rg crecen con la densidad y crecen más rápido que las velocidades. Entonces, crecen más rápido que la densidad. Entonces las velocidades crecen también más rápido hacia el interior. Entonces, cuanto más denso, más rápidas son las velocidades de las dos ondas. Y entonces, a través del estudio de esa propagación de ondas,
podemos determinar las propiedades mecánicas y discontinuidades que ocurren. O sea, a lo largo del interior de un planeta no va a haber una discontinuidad en la masa, no va a haber una discontinuidad en la presión, pero sí puede haber una discontinuidad en la densidad porque corresponde a un cierto cambio, a esa presión, hay un cambio de estructura cristalina de algún material y entonces la densidad cambia rápidamente, cosa que ocurre en varios lugares de la Tierra. Acá tenemos las velocidades de propagación de las P, son cada vez más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, y acá disminuyen porque estamos en una composición diferente. Esto es lo que corresponde al núcleo líquido, y acá al núcleo sólido. Y el núcleo es líquido porque las ondas S no se propagan en esta región. O sea que acá hay una región líquida, donde no hay propagación de ondas S. Este sería el núcleo interno, sólido, el núcleo externo, líquido, este sería el manto, y la corteza es muy por allá arriba. Y esta es la variación del K y del mu, deducido de las ondas, en función de la presión interna. La distancia al centro crece en este sentido, decrece en este sentido, crece en este sentido, decrece en este sentido, y acá tenemos los valores de las constantes. Estamos en la corteza, el manto, el núcleo líquido y el núcleo sólido. Esto no es lineal con R. R sería 0 acá, no es lineal. Acá está el núcleo líquido. Y hay unos numeritos, son los números de Love muy importantes. Nosotros no vamos a insistir mucho en este tema porque es un tema un poquito más complicado, pero se define este parámetro de esta manera, que es una manera de comparar la rigidez del cuerpo con su gravedad. Rigidez y gravedad. Cuando esto está próximo a la unidad, eso quiere decir que la rigidez y la gravedad son comparables, caso de la Tierra, pero si la gravedad es muy baja, un cuerpo pequeño, por ejemplo, entonces este número ya es muy grande y la rigidez domina la estructura. Eso quiere decir de que va a ser difícil modificar la forma del cuerpo. Cuando este número es grande, es difícil de modificar su forma por autogravedad. Y se prueba que, en geofísica, que la respuesta del planeta al potencial de mareas está dado por los números de Love, H2 y K2, que están vinculados con este número dimensionado. Y en particular se prueba que la elevación en la dirección del satélite está dada por H2H, por eso es que teníamos que en el caso de un fluido la elevación era 2,5 por H, donde H era aquel parámetro que habíamos obtenido en las mareas. Y K2 tiene que ver, es muy importante, en la tasa de disipación de energía de un planeta o un satélite por mareas. O sea, las mareas generan deformación y esa deformación genera disipación de energía, y el grado de disipación de energía es muy importante para saber cómo va a ser la evolución de ese cuerpo, en particular de la rotación de ese cuerpo, porque es fundamental para estudiar la rotación de satélites, por ejemplo. Bueno, ¿cómo relacionar la presión, la densidad, la temperatura en el interior de un planeta? ¿Cuál es la ecuación de estado? En el caso de un gas ideal, la ecuación de estado era PV igual nRT o cualquiera de esas variantes. Pero en el caso de un sólido, bueno, podemos arrancar con la definición del módulo de incompresibilidad, en donde la podemos reescribir de esta manera. A su vez sabemos que la masa se conserva, entonces esto tiene que ser 0. Entonces de acá obtenemos una relación entre dB y dρ. Y finalmente podemos reescribir el módulo de incompresibilidad en función de la densidad y no del volumen, sino en función de la densidad. Entonces acá tenemos dos parámetros, presión y densidad, muy importantes para describir el interior de un planeta.
Bueno, pero con esto no alcanza. Uno podría decir, bueno, este K es constante y bueno, ahí tenemos la ecuación de estado, pero eso es muy infantil, es demasiado simple. Entonces, la cuestión es qué función adoptar para esto. Y aquí es donde entra el modelo de Boolean o la hipótesis de Boolean, que asume que hay una relación lineal con la presión. O sea que el módulo de incompresibilidad es una cierta constante, que es el módulo de la superficie, donde la presión es cero, más una variación lineal con la presión. A falta de otra mejor idea, este puede ser un modelo como para empezar a trabajar. También, independientemente de esto, hay otros modelos, que es el caso del polítropo, que se usa para más bien planetas gaseosos, como planetas gigantes, donde se asume que la presión y la densidad están relacionadas de esta manera, esto es una constante. O también que la densidad y la presión están relacionadas de esta manera. Son distintos modelos para interiores, pero más bien estos son para fluidos y estos son para rígidos. Y lo que ocurre es que en el interior de un planeta se cumple cierta ley en cierto tramo y en otro tramo se cumple otra ley. Entonces, el interior de los planetas hay que resolverlo de a tramos. La, la ecuación de equilibrio, la ecuación de que si en la ecuación de equilibrio hidrostático le incorporamos esto, que esto es en realidad general, o sea, yo no estoy asumiendo la forma de Km, simplemente esto es válido siempre. A la ecuación de equilibrio le incorporamos esto, entonces tenemos la que se llama como ecuación de Adams-Williams para el interior planetario. ¿tá? No es nada nuevo, excepto que hemos puesto el módulo de incompresión, el módulo de incompresibilidad. Y para resolver esto necesitamos dar una función para esto. Lo que ocurre es que por observación de ondas sísmicas generalmente se obtiene el cociente de K sobre ρ. Acá tengo ρ cuadrado, pero K sobre ρ se mide, o sea que yo podría eliminar K sobre ρ a partir de datos observacionales. En fin, y luchando con esto un poco es que se puede deducir cómo es el interior. Si no tiene esto una solución analítica, se integra en forma numérica. Entonces, de esa manera puedo obtener cómo varía la densidad en función de R, la presión en función de R, también la masa. Y acá tenemos algunos resultados para la Tierra. Cómo se da la densidad deducida a través de modelos del interior terrestre. Va creciendo, pega un salto brutal acá en el núcleo líquido, y luego más o menos sigue creciendo, pero en forma más o menos continua. Y acá tenemos la presión, obviamente la presión en la superficie es cero, va creciendo, la presión siempre va a crecer en forma continua, crece, crece. Y es interesante la gravedad superficial, la gravedad en el interior. A pesar de que nos vamos metiendo en el planeta, la gravedad es más o menos siempre la misma, incluso pega una subida en el borde del núcleo. Esto se debe a que si bien estamos perdiendo toda la masa que está por encima del mante, porque la gravedad solo depende de la masa interior, perdemos toda esta masa, pero nos estamos aproximando a un bloque de masa muy denso, que es el núcleo. Entonces, por eso es que en realidad la gravedad aumenta. A pesar de que nos metemos en el interior de la Tierra, la gravedad no disminuye, aumenta, se mantiene constante y luego aumenta. Eso sí, una vez que llegamos al núcleo, ahí sí empezamos a perder gravedad porque estamos perdiendo una gran cantidad de masa porque la densidad es muy alta. Y es cero en el origen, en el centro de la Tierra. Y de esta manera es que nos hemos hecho una idea de cómo es la estructura interior de los planetas. En Mercurio hay un gran núcleo muy denso. En principio lo podemos deducir porque conocemos la masa y el tamaño, de ahí sacamos una densidad media muy alta, y con estudios un poco más elaborados, a partir del momento de inercia, podemos decir que el núcleo es grande. El núcleo es grande. O sea que como que Mercurio fue hecho con materiales muy pesados o que perdió su corteza. Buena parte de su corteza. Venus y la Tierra son muy parecidos, con la diferencia de que hay un núcleo líquido en la Tierra que no hay en Venus. El núcleo de la Luna
es muy chiquito, o sea que tiene un núcleo denso muy pequeño, como que en realidad la Luna fue hecha con materiales más bien livianos, por eso la teoría de que la Luna se formó a partir de la destrucción de un cuerpo que liberó parte de la corteza terrestre y la Luna se habría formado con materiales terrestres liberados en el impacto. Y en el caso de Marte tenemos también un núcleo pequeño, un gran manto, que ya a esta altura está fosilizado, ya no hay movimientos convectivos, por eso es que no vemos tectónica en la superficie. El caso de los planetas gigantes es diferente, porque estamos hablando de fluidos. Y se ha visto que para los fluidos una ecuación de estado razonable es esta que se conoce como los polítropos, en el caso particular del exponente 2, es válida ante la ausencia de opciones, y esta sería la ecuación de estado. El equilibrio estático siempre lo asumimos, o sea que tenemos esto, tenemos equilibrio estático, y a partir de ahí entonces, si diferenciamos dos veces esto y equilibrio hidrostático, vamos a llegar a esta ecuación, una ecuación que me relaciona la densidad, o sea, me dice cómo evoluciona la densidad en función de R. Claro que tengo que resolverla. Es fácil demostrar que una solución de esta ecuación diferencial es esta que está acá. Y se prueba simplemente sustituyendo esto aquí, haciendo las cuentas y verificando que se cumple. O sea que la densidad se puede escribir de esta manera. Una densidad central, cuando R es igual a 0, esto es 1, entonces la densidad es igual a la densidad central, y varía con R de esta manera. Ahora vean que como la densidad en la superficie tiene que ser 0, entonces C por R grande tiene que ser igual a pi para que sea 0. Y eso significa que el radio del planeta es igual a pi dividido c, que es una constante. O sea que no importa cuál es la masa del planeta, el radio se va a mantener constante. O no importa cuál es la densidad central del planeta, el radio se va a mantener constante. O sea, si a un planeta como Júpiter, o a un planeta en donde se cumpla esto, yo le agrego masa, se va a mantener con el mismo radio. Eso es en el caso ideal. En realidad, para los modelos que tenemos de los planetas gigantes, esta es la situación. Si fuera un planeta exclusivamente de hidrógeno, esta sería la forma en que variaría el radio con la masa. Aumenta la masa, aumenta el radio. Y llega un momento, acá es donde vale la ecuación del polítropo, en esta región, por más que yo aumento la masa, el radio se mantiene constante. Claro que si después sigo aumentando la masa, se va a empezar a contraer porque su campo gravitacional es muy grande y va a terminar siendo una estrella. Y en el caso de Saturno, esto depende de la composición de hidrógeno y de helio. Si fuera una estrella, un planeta puro de helio, esta sería la trayectoria. En el caso de Júpiter y Saturno son combinaciones de hidrógeno y helio, entonces les corresponde estar más o menos por esta región. En el caso de Júpiter, si le aumentamos la masa, va a estar variando muy poco su radio. Está por acá. En el caso de Saturno, si aumentamos la masa, va a aumentar su radio, y recién aquí es donde se estaciona. En el caso de Neptuno, que serían un poco también. En el caso de Júpiter y Saturno, se da la historia de que la presión a cierta profundidad es tan grande que el hidrógeno pierde su electrón o pasa a la banda de conducción muy fácilmente, entonces se transforma en un fluido muy conductor. Por eso se le llama hidrógeno metálico, no es porque sea duro, sino porque es muy conductor. Eso es bueno porque eso genera un campo magnético descomunal. Los campos magnéticos tienen que ver con el interior de los planetas, y eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Acá tenemos lo que sería el modelo para los planetas Júpiter y Saturno, que se diferencian de Urano y Neptuno por la gran cantidad de hidrógeno y de helio. Entonces, básicamente hidrógeno y helio. En las partes más externas tenemos hidrógeno y helio molecular. A medida que nos metemos hacia el interior, las temperaturas aumentan, las presiones aumentan, y pasamos a tener hidrógeno metálico, muy conductor, en Saturno también. Y de acuerdo a lo que podemos deducir, por sus momentos de inercia,
debería haber un núcleo de rocas y de hielos. Hielos no porque esté congelado, sino porque son gases atrapados en esta región. Acá tendríamos, en el caso de Saturno, o sea que habría un núcleo sólido de rocas y de hielos, pero no de cubitos de hielo. Las temperaturas y las presiones son enormes. En el caso de Urano y Neptuno, menos temperatura, menos presión. Tenemos una envoltura de hidrógeno, de helio, pero también de metano, que es lo que le da ese color verde azulado. A medida que nos metemos, en vez de tener hidrógeno metálico, eso no se da en estas condiciones de presión, lo que sí tenemos es un océano iónico. Aparecen algunos iones. Entonces, buena parte de la estructura de estos planetas está formada por iones, y estos iones en movimiento generan los campos magnéticos. Suponemos que es así. Acá tenemos el diagrama de fase, presión, temperatura para el hidrógeno y el estado de los planetas gigantes. En esta región, el hidrógeno sería molecular y sólido. Acá sería un fluido y acá sería un líquido metálico. En el caso de Urano y Neptuno, como son pequeños, las presiones no llegan a grandes valores, entonces el hidrógeno está en forma fluida y molecular. En el caso de Júpiter y Saturno, se atraviesa una gran franja de presiones y de temperaturas y hace que en su parte interior el hidrógeno se encuentre en estado líquido metálico y además pasa por una región, los dos planetas, en donde el helio no es miscible con el hidrógeno y entonces decanta. Se separa el helio del hidrógeno, cae, precipita, y eso es una lluvia continua de hidrógeno dentro de los propios planetas que genera un continuo cambio de la energía potencial. Y se piensa que esta es la principal fuente de generación de energía interna de Júpiter y Saturno. No puede pasar lo mismo en Urano y Neptuno porque no se dan esas condiciones. Y aquí entonces que llegamos al final de la parte de interiores, un capítulo complicado, en donde es muy difícil conocer la real naturaleza de la materia en esas circunstancias. Acá tenemos los conceptos fundamentales que los pueden repasar en las notas. Y eso es todo.